instancias para compartir saberes e intercambiar experiencias y autoperfeccionarnos. Es por esto que el día de hoy los invitamos a tener un momento de análisis crítico y reflexivo. Podremos escuchar interesantes ponencias de parte de nuestros conferencistas y luego participar activamente en los talleres que cada uno y que cada una eligió. Y bien, para dar inicio a este seminario, dejo con ustedes a Carlos Díaz Marchán, presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras, quien compartirá con ustedes unas palabras. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Steffi. En primer lugar, un gusto de saludar a cada una y a cada uno de los colegas, de los amigos, de los hermanos de América Latina que están presentes el día de hoy en este segundo encuentro, en este segundo seminario internacional que, como organización del Magisterio chileno, el Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica, hemos preparado para el día de hoy. Saludar en primer término a los dos hermanos que nos visitan y que están el día de hoy con nosotros de Argentina, dos de Bolivia, dos de Ecuador, cuatro colegas de Guatemala, una colega de Panamá, la colega Nisla Castilla, 6 colegas de Perú, un colega de Venezuela, 116 colegas de México y 202 colegas de Chile. En definitiva, somos 337 latinoamericanos, 337 hermanos y hermanas que vivimos en distintos lugares de este hermoso continente, que estamos presentes el día de hoy en este seminario internacional. Saludar también, por supuesto, la presencia de cada uno de los ponentes que esta mañana vamos a tener y que vamos a escuchar sus importantes conferencias y puntos de vista respecto de la educación. Saludar también al doctor Mario Chávez Campos, que es el director general de las Escuelas Normales de México, que también coauspicia y ha ayudado en la realización de este importante evento. Y también al maestro Roberto Herrera Más, que es presidente internacional de la Asociación Latinoamericana de Educadores, la ELAC, Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Y la verdad que para nosotros es muy importante, particularmente en los tiempos que estamos viviendo, particularmente en la situación de pandemia que hoy día está sufriendo no solamente Chile, no solamente hay América Latina, sino que todo el planeta, poder conversar y proyectar lo que será la educación y lo que deben de ser los cambios importantes y trascendentales que deben darse a nivel educativo en cada una de nuestras naciones. Creemos, aspiramos a una educación integral, creemos fundamentalmente que necesitamos generar cambios profundos en este modelo educativo que hoy día tenemos en muchas partes de América Latina, y en ese sentido es fundamental que nos encontremos las maestras, los maestros, que a partir de nuestras visiones y concepciones de lo que debe de ser una educación verdaderamente humanizadora, una educación verdaderamente liberadora y transformadora, aporte a la construcción de una sociedad en la cual podamos vivir todas y todos dignamente. Ese es el sentido profundo, esa es la invitación que hacemos desde esta importante organización como es el Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica de aquí de Santiago de Chile, a cada una y a cada uno de ustedes, y agradecemos, por supuesto, que nuevamente en este segundo encuentro estén con nosotros quienes ya estuvieron la vez pasada y a quienes se integran por primera vez. También nuestra valoración y reconocimiento por participar en este importante seminario. Yo quiero aprovechar la ocasión también para pedirle a nuestro presidente nacional de acá de Chile, del Colegio de Profesoras y Profesores, el colega Mario Aguilar Arévalo, quien también forma parte del Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica, que pueda brindarnos también un saludo y unas palabras de bienvenida a cada uno de los colegas que están presentes en este seminario internacional. Mario, estás por ahí, un gusto de saludarte. Por favor, te pido que le des un saludo a nuestros colegas de América Latina hoy día que están participando en este segundo seminario internacional. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todas y todos. En realidad es extraordinario, me parece a mí, que un día sábado nos estemos encontrando personas de distintos países. En estos momentos hay 111 aquí en el Zoom, pero hay otros tantos que están siguiendo por las otras plataformas, tanto YouTube como Facebook, que se está transmitiendo. Por lo tanto, somos cientos de personas
de distintos países latinoamericanos, de distintas zonas de Chile también. Literalmente tenemos de Arica a Magallanes, que son para los amigos extranjeros los dos extremos del país. Arica en el norte, en el desierto, en el límite con el altiplano, y en los hielos patagónicos del sur de Magallanes, y pasando por toda nuestra geografía que es tan rica como toda nuestra Latinoamérica, y esta Latinoamérica que cada vez más va siendo un corazón palpitante que se va uniendo. Siempre se habla de la unidad latinoamericana, desde que yo soy pequeño, se ha hablado siempre de eso como una aspiración, bueno, y desde Bolívar, desde aquellos tiempos, se habla de la unidad latinoamericana como una gran aspiración, la gran patria latinoamericana. Y estas son formas concretas de trabajar por esa unidad. Estos encuentros, estos intercambios, estos seminarios, estas maneras de compartir visiones, de compartir aspiraciones, en este caso en torno a la educación, son una forma concreta, no discurso, sino que una manera real de generar integración. Y además una integración muy interesante porque va siendo una integración que se genera desde los pueblos, no es desde las superestructuras, no es desde los tratados que firman los gobiernos, que muchas veces son mera retórica, sino que esta es realmente integración. Pueblos, personas, en este caso educadores y educadoras, que intercambiamos, que nos unimos, que nos conocemos, que comenzamos a experimentar lo mucho que tenemos en común. Así es que me parece extraordinario esta iniciativa que está desarrollándose ahora. Y por eso, con mucho entusiasmo, estamos participando de esto. Quiero saludar a nuestros panelistas, a Rodolfo Bachelet, que es de Chile, que tiene un excelente trabajo, que ya van a conocer ahí su ponencia, es un excelente aporte. Estela Cárdenas de Colombia, y bueno, Carlos Crespo, lo tengo que saludar especialmente porque somos amigos de mucho tiempo. Yo creo que llevamos unos 20 o 25 años encontrándonos en proyectos, hemos hecho proyectos juntos, así es que lo saludo muy especialmente a Carlos, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Y Carlos mencionó acá los países que están, y hay también una inscripción de una persona que se inscribió como Wallmapu, que su país, su nación, a la cual pertenece es Wallmapu, y quiero explicarle a los amigos de afuera que el Wallmapu es la tierra originaria de lo que hoy día es parte del territorio de Chile, donde habitaban los mapuches, nuestra etnia, una de nuestras etnias originarias, y el Wallmapu es una tierra que reivindica, o es una nación que reivindica su identidad, y muchos ya reconocemos, y nos gusta hablar del Wallmapu, para hablar de ese lugar, de ese territorio. El Wallmapu, entonces tenemos también inscrita una persona que es del Wallmapu, está dentro del Estado de Chile, pero es la nación mapuche, y nosotros en Chile, que estamos ahora en una lucha por tener una nueva constitución, una nueva organización social, estamos muchos chilenos y chilenas, estamos por el reconocimiento a un país plurinacional, donde existen muchas etnias y muchas naciones que son parte del Estado de Chile. Así es que con especial cariño saludamos a quien se inscribió, y con toda identidad, digamos, con toda fuerza de su identidad, se inscribió como Wallmapu. Bienvenida a la persona del Wallmapu que está inscrita en este curso, entonces. Junto a argentinos, bolivianos, ecuatorianos, guatemaltecos, mexicanos, panameños, peruanos, venezolanos y chilenas, estamos para este seminario, que sea una excelente jornada, y que nos sigamos perfeccionando y creciendo entre todos. Eso es lo interesante de esto. Nos perfeccionamos, crecemos y mejoramos profesionalmente y en nuestra tarea de educadores y educadoras entre todos. Nos ayudamos entre todos, nos compartimos entre todos, y esa es la forma. Ese es el nuevo mundo que se viene, un mundo donde la gente se colabora. Ese es el mundo que queremos construir. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Carlos y Mario, por compartir con todos y todas sus palabras y sus reflexiones. Así es que ahora damos inicio a las ponencias de nuestros conferencistas, quienes cuentan con 20 minutos cada uno para transmitirnos sus saberes y experiencias
de acuerdo a las distintas disciplinas en las que se desempeñan. Y luego de las tres presentaciones, tendremos espacio para las preguntas que ustedes quieran realizar. Para ello, les solicito que las vayan escribiendo en el chat y también poner hacia quién va dirigida. Aprovecho también para recordarles que escriban su nombre y apellido ahí junto a su imagen para que después sea más fácil la posterior agrupación para los talleres. Muy bien. Quisiera darle la bienvenida a nuestra primera conferencista. Ella es Estela Cárdenas, de Colombia, coordinadora de la movilización social por la educación, Expedición Pedagógica Eje Cafetero, Planeta Paz Eje Cafetero, coordinadora del colectivo Paulo Freire, y trabaja con Marco Raúl Mejías en procesos de sistematización, activista sindical y popular, formador y coordinadora de distintos grupos de mujeres. Bienvenida, Estela. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer esta invitación para hablar desde los movimientos que hemos venido acompañando. Quiero conversar con ustedes sobre todo desde la obra de Paulo Freire, contemporaneizando sus ideas de manera que podamos tejer, como lo decían mis antecesores, ese movimiento, esas ideas que nos permiten crecer y caminar juntos para reorganizar esta sociedad. Cuando empezaba y cuando hablé con Carlos sobre qué era lo que había, qué era lo que querían, y cuando empecé a preguntarme qué puedo decir, esas ideas, inquietudes surgieron sobre qué hablar, desde qué lugar, y ustedes ya saben desde qué lugar puedo hablar. Puedo hablar desde el movimiento pedagógico que hemos realizado desde hace 20 años, desde la expedición pedagógica, y desde ese punto ahora teorizado con el colectivo Freire, que aprovecho para invitarlos una nueva educación. Por eso, cuando preparé esta charla, pensé en 4 puntos. Primero, el de la pandemia. Segundo, lo que es la dialogicidad. Tercero, lo que viene a ser una educación problemática y la importancia de generar preguntas. Y por último, la educación popular, que es el campo en el cual me desempeño y me he estado moviendo. ¿Por qué hablar de la pandemia? Porque en este momento, como alguien lo decía al comienzo, gracias a la virtualidad nos podemos encontrar. Gracias a la virtualidad, a esta pandemia, podemos aprovechar esta crisis sanitaria que se volvió política, económica, que se volvió social. La pandemia, que es una tragedia para muchos, cuyo dolor compartimos, nos está dando una oportunidad de reflexionar y de pensar en cómo reorganizarnos, en cómo poder trabajar, en cómo mirar a ver qué planteamientos y qué ideas nosotros podemos establecer para trabajar juntos. Sobre la pandemia, Boaventura de Sousa, en ese bello ensayo sobre la cruel pedagogía del virus, nos dice muchas cosas, pero quiero retomar 2 muy importantes. Una de ellas, cuando habla del proceso dramático de la pérdida de vidas humanas y cómo en ese proceso se desnudaron todos los problemas que teníamos en nuestra sociedad. 2, el mundo atraviesa grandes transformaciones y así requiere ser pensado
las múltiples formas, el incesante aumento Ya. Hay un capitalismo en crisis, digámoslo así, pero nos han dado una pausa. El capitalismo con la pandemia tiene una pausa y es una enorme oportunidad de construir una nueva sociedad desde más, pero quiero invitarlos, le envié a Carlos la revista Educación y Cultura, donde hay un artículo donde desarrollo todo lo relacionado con la pandemia para poder incluir sobre la... es importante saber que uno de los temas que debemos de rescatar en esta época es el tema de diálogo. La pandemia nos mandó a la casa, nos mandó al hogar, cuando nosotros no teníamos ni siquiera, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a la casa únicamente para ir a descansar y no había la oportunidad de hablar, de dialogar con la familia. Hoy que volvemos a la casa, ya después de 7 meses, creo que se ha patentado el diálogo. Digo 7 meses porque es el tiempo en que nosotros en Colombia estuvimos recluidos. Unos 7 meses donde se desnudaron las dificultades familiares, los problemas, la violencia con las mujeres y con los hijos y toda una cantidad de problemáticas que hay allí. Pero hay algo muy importante cuando habla Freire del diálogo. Uno es la palabra, otro la existencia, otro la humanidad. Y cuando habla de la palabra nos dice, la palabra es el diálogo mismo. La palabra tiene 2 dimensiones, acción y reflexión. Y cuando habla de la existencia, nos dice, la existencia no puede ser muda, silenciosa, no puede nutrirse de palabras falsas. Y nos dice, cuando vamos a hablar hay que ser humildes. Y en el diálogo lo más importante que hay es la esperanza. De esto del diálogo, pues yo les paso algunos elementos donde se puede complementar esto, la importancia del diálogo, y paso a un tercer punto, que es la educación problemática. Cuando hablamos de la educación y que dicen la pandemia desnudó la crisis educativa, sabemos que la educación ya estaba en crisis. La educación ya tenía una cantidad de problemas y esos problemas, entonces, ¿cómo establecer ahora un proyecto educativo diferente al que nos proporcionan las multinacionales? ¿Cómo empezar a preguntar? ¿Cómo no llegar a una clase a dar respuestas por unas preguntas que no nos han formulado? Entonces, aquí hablamos de la importancia de hacer las preguntas, de partir de la lectura de la realidad, de la cotidianidad y poder preguntarnos. Es importante. Recordemos que si nosotros disciplinamos a un estudiante únicamente para responder a unas preguntas que no fueron hechas, estamos paralizando la capacidad que tiene ese estudiante de crear, de innovar, la capacidad que debe tener el estudiante para ser el mismo.
en esto, ¿cómo relacionamos las preguntas con las acciones? Muy importante empezar a preguntarse por la vida, empezar a preguntarse por la existencia, empezar a preguntarse, hacer una investigación. Lo primero que tenemos claro es que si formulamos adecuadamente una pregunta, tenemos el 50% del proceso de conocer. Y esto, todo proceso de conocer es una pregunta. Y en eso, lo que en esta hora nos pide la pandemia es empezar a cuestionar, a problematizar, a mirar qué tipo de preguntas puede hacer el ser humano. La importancia de la educación problemática, la importancia de aprender a preguntar nosotros mismos, preguntarnos sobre esa cotidianidad que estamos viviendo. Finalmente, hablaría, de esto hay mucho que hablar, mucho que decir sobre la formulación de preguntas. El tiempo no nos lo permite y pasaría al último punto, que es la educación popular. Cuando hablamos de la educación popular, lo más importante es que la educación popular es un proceso de construcción colectiva permanente. Aunque la educación popular no tiene una ruta metodológica definida, lo más importante de la educación popular es la forma como recrea, amplía todas las transformaciones con actores que están buscando respuestas a las preguntas que la misma cotidianidad y la situación le están generando. Aquí es muy importante tener presente que la educación popular es entendida como un proceso de participación y formación por medio de la cual nosotros podemos implementar prácticas populares, prácticas culturales, tanto en los ámbitos políticos como en los ámbitos privados. Aquí el espacio educativo no solo debe consolidar un espacio cognoscitivo, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética. Aquí es donde nosotros tenemos que darle esas respuestas a la existencia, esas respuestas, esa pedagogía de la vida, que es lo más importante, esa pedagogía de la felicidad para nuestros estudiantes. Y hay que mirar allí que la educación popular tiene una historia que viene de Simón Rodríguez y que está tomando ahora lugar en el continente americano. Que tenemos muchas experiencias latinoamericanas para construir una escuela. Creo que el doctor Carlos nos puede también mirar cómo es esa cultura, esa sabiduría quechua, qué es lo que la educación popular nos puede brindar. Y en este sentido, hoy que estamos reunidos para mirar cómo tejemos, cómo nos unimos para propiciar un movimiento pedagógico que construya una nueva sociedad, la educación popular tiene propuestas metodológicas y pedagógicas que se pueden implementar en múltiples espacios. Tiene sus propias epistemologías y metodologías que nos permiten desde los intereses y necesidades
de los grupos oprimidos, de los grupos vulnerables, empezar a trabajar con ellos y lograr la transformación. Hay que agregar que la educación popular tiene una forma de investigar y esa forma de investigar nos la da la sistematización de las prácticas para tomar poder. Nosotros, por ejemplo, los maestros que hacemos parte del movimiento pedagógico, hemos llevado un proceso de viajar por las escuelas, viajar por el interior del maestro, viajar para conocer las prácticas pedagógicas, para convertir esas prácticas en experiencias, para tomar poder y construir saber pedagógico. Y es allí donde la sistematización tiene un lugar, porque la sistematización es la forma de investigación que hoy la educación popular nos presta. Es mirar con la sistematización la potencia que tienen nuestras prácticas. Es mirar cómo esa práctica que es pensada, que es organizada, podemos encontrar. Y hay la importancia cuando me decían, bueno, ¿de qué? Desde la expedición, desde el movimiento pedagógico, desde la movilización social, nosotros podemos empezar a sistematizar esas prácticas. Nosotros podemos empezar a construir y potenciar el saber pedagógico. Entonces, aquí tenemos los maestros un reto grande, desde la articulación de los saberes que tenemos en las prácticas, desde el conocimiento, desde la sabiduría y las vivencias culturales, no solamente de los grupos, sino de nuestras comunidades ancestrales, empezar a construir y aportar a ese conocimiento diverso y comprometido con todas las problemáticas sociales que nos afectan. Allí viene un aporte que tiene la educación popular y que en este momento, cuando estamos fortaleciendo el movimiento pedagógico y ese movimiento que ustedes están planteando de la refundación gremial, ese camino que están recorriendo, la educación popular brinda elementos para conformar comunidades, para organizar grupos, para dialogar y poder participar y trabajar de manera colectiva como una forma de romper con todas estas prácticas hegemónicas y autoritarias que tenemos en nuestra sociedad. Ese es el reto que nosotros tenemos, un reto para conformar comunidades, para conformar redes pedagógicas, para organizar los grupos, para mirar que en la educación popular hay elementos que siempre están presentes, como el contexto histórico, como la realidad, y que esa educación popular cobra vida en las prácticas que nosotros como maestros realizamos. Esas prácticas que se resisten, que luchan contra este modelo hegemónico que nos tenían. Freire plantea la importancia de anunciar y de denunciar y anunciar. Y en ese sentido, entonces, es importante el diálogo, es importante tejer ese intercambio, es importante el uso de la palabra. Y aquí, finalmente,
diría que el mensaje que podríamos tener es cómo nosotros empezamos a fortalecer las comunidades académicas de práctica, las redes populares, cómo obrar, hablar, conocer y seguir tejiendo relaciones. Muchísimas gracias. Quedan algunos elementos, pero yo creo que el tiempo, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Realmente ha sido interesantísimo todo lo que tú has mencionado, ¿cierto? Respecto a que claramente la educación ya estaba en crisis. Y es a lo que los profesores y las profesoras intentan luchar a diario por cambiar esto, desde la pedagogía de la felicidad, como tú mencionabas, y la importancia de un movimiento pedagógico para construir una nueva sociedad desde la educación popular. Así es que de verdad, muchas gracias, Estela, por todo lo que tú nos aportaste el día de hoy. Ahora quisiera darle la bienvenida. Ahora le doy la bienvenida a Carlos Crespo, de Ecuador, doctor en filosofía, máster en ciencias sociales aplicadas a la educación por la Universidad de Campinas, pedagogo, especialista e investigador en temas de política educativa. Trabaja para la Asociación Flamenca de Cooperación para el Desarrollo y la Educación y es miembro del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bueno, a Estela en primer lugar, porque tomo el hilo de su diálogo, ¿no? Y agradecer en primer lugar al Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica de Chile, ¿no? Por esta invitación, no solamente a nosotros que vamos a tener más tiempo para la exposición, sino para todos, por invitarnos a América Latina a este encuentro, ¿no? También la invitación es una confianza, ¿no? Que podemos decir algo, y eso es algo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede decir, además de lo que ustedes ya están construyendo, ¿no? Y tal vez el valor más que lo que uno puede exponer es el valor del encuentro, me parece, que es lo que decía Estela también. Esa disposición a encontrarnos. Saludar también a las otras organizaciones que promueven este encuentro, como la Red Internacional de Educación Humanista, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y la Subsecretaría de Educación Superior. Un saludo especial a los amigos de Refundación, Mario Aguilar, con quien hemos caminado por muchos años, y en toda América Latina, a Carlos Díaz, ¿no? A Leticia, a Rosita, a los amigos latinoamericanos, a Estela y Rodolfo, y a Estefanía, que comparten este encuentro. Decir que el encuentro es una oportunidad, ¿no? Porque es una oportunidad de repensar la educación desde el futuro. Me parece muy importante ese ponernos en el futuro como posibilidad abierta de espacio mental y social. Porque la invitación a pensar en el futuro ya es en sí mismo y trae en sí mismo la posibilidad de transformación. Porque la invitación al futuro es un supuesto de que lo que tenemos no es suficiente, no estamos contentos con el presente. Entonces hay un impulso de transformación y la propuesta del evento trae esa demanda. Y también es un reto este encuentro por el sentido, digo yo. Ya en el título del encuentro hay un sentido de otra misión de la educación, un sentido transformador de la educación, de liberación, de humanización que está implícita en la convocatoria. Entonces, es un reto y una oportunidad. Y me parece importante en el contexto en el que estamos, ¿no? Tal vez muy brevemente decir 2 o 3 aspectos del contexto, porque en los últimos años se produjo, como todos sabemos, en diversos países de América Latina,
un quiebre en las tendencias de transformación política y social que se estaban desarrollando en la primera década de este siglo. Hablo también por mi país. Y yo diría que se están retomando paradigmas y prácticas coloniales. Cuando estábamos en un proceso de transformación, justamente a partir de un enfoque de la decolonialidad, de superar todas esas formas que se habían incrustado históricamente en América Latina, y estamos en ese momento de tensión, en este contexto de retomada conservadora. Pero en el trasfondo, el mito del crecimiento económico se ha expandido en base al consumo. Y en muchos de los esfuerzos de los gobiernos progresistas dejaron a las poblaciones también en un proceso en vía abierta hacia el consumo. Y ahí estamos en ese proceso autocrítico, porque vamos a retomar los retos para la educación en ese sentido. Se ha expandido el consumo gracias al abaratamiento del crédito y la restricción de los derechos sociales. Derechos a la salud, a la educación. Algunos derechos ya conquistados están en retroceso, como en el caso de mi país, dejando a las poblaciones en situación más precaria aún en el contexto actual de la pandemia. Estamos participando en un movimiento de una coalición por el derecho a la educación en Ecuador que hemos generado en este transcurso de este año para tener una palabra social y política en el contexto de mi país. Acabamos de recibir hace pocos días también la noticia de que el Tribunal Constitucional denegó la posibilidad de que las medidas de baja de inversión económica se declaren como anticonstitucionales. Estamos en momentos difíciles. Es una época de restauración conservadora, lo sabemos, lo decimos, donde los grupos de poder económico están aliados con el gran capital transnacional y se muestran resueltos a impedir los cambios, como en el caso de Bolivia, que estamos viendo, alentados por aires autoritarios de restauración neocolonial. Por diversas vías, como el golpe de Estado en Bolivia en 2019 o la retomada del poder político por las élites económicas en mi país, Ecuador, desde 2017, se han producido cambios en las políticas y orientaciones de los gobiernos. Pero este diálogo es también para colocar esta relación sobre la cual seguimos preguntando, del nexo entre los pueblos y lo que el neoliberalismo está generando. Porque no solamente el neoliberalismo como un modelo económico, sino como una forma de vida que se ha introducido en el campo cultural y en una colonización de las conciencias. Ahí se nos abre un tema fuerte para las pedagogías, de liberación, de humanización. ¿Dónde están nuestros pueblos? ¿Qué ha pasado con ellos? Porque hay una búsqueda de bienestar, pero por otro lado, ese bienestar es entregado a través del mercado. Y ese mercado trae un modelo que niega las posibilidades de un desarrollo más integral, como estamos hablando, de un crecimiento más integral. En ese contexto, como señala Boaventura Santos, vivimos en estos países, tomo las palabras de él, en una encrucijada entre un capitalismo sin miedo y una democratización desde abajo. Una democratización desde abajo por el bien común como derecho universal, podríamos decir. En esa tensión estamos y la educación se encuentra en ese vértice en un escenario de disputas de sentido y de disputas de conquista o de retroceso. Y lo estamos viendo en cada momento, lo estamos viendo en cada acción y en ese proceso estamos. Hay, como algunos autores lo han mencionado, ¿no?
este modelo neoliberal Hola. impone un orden imaginado en la imaginación social. Pero este modelo está incrustado en el mundo material, por un lado, ¿no? Ese orden imaginado que impone o que pretende imponer ese neoliberalismo modela también nuestros deseos. Ese es el tema más complejo. Y ese orden imaginado es además intersubjetivo, porque nos llega también a través de los otros, no solo de los medios que controlan, digamos, la información, sino también de los otros como aspiraciones. Entonces, no es un problema para la educación en estos momentos, un problema de metodologías, pienso yo. Como Estela decía, las metodologías están, las metodologías las tenemos. Estela habló de la sistematización, de la investigación-acción, de las redes pedagógicas. Esas formas ya las hemos trabajado, ya las conocemos. En otro momento fue un momento de construcción, ¿no? Pero ahora ya las tenemos. Ahora yo creo que el problema más de fondo está en torno al desarrollo de la conciencia humana, al tema de las creencias en el contexto del neoliberalismo en el que vivimos. Entonces, hay preguntas que quiero dejar porque el momento actual nos devuelve a ciertas preguntas de raíz, ¿no? Que es interesante seguirlas dialogando y conversando. Una es una pregunta: ¿es posible una transformación del ser humano? ¿Es posible realmente una transformación del ser humano? Desde una perspectiva, obviamente, liberadora y humanizadora y transformadora, como nos propone este seminario. Hay, por otro lado, una tradición histórica de corrientes de educación que han contribuido a fundamentar esta respuesta positiva de que es posible. Y ahí retomo de Estela su referencia a Paulo Freire, obviamente. Nuestro gran pedagogo latinoamericano, que a propósito en los próximos días, varias organizaciones mundiales, latinoamericanas, inician, digamos, un año de celebraciones porque empieza en los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Hoy que está siendo perseguido su pensamiento en Brasil, lo sabemos, es una hora en que reivindicamos, y gracias a Estela que lo traes y lo reivindicas. Bueno, el aporte de Freire en América Latina fue fundamental, ha sido y sigue siendo fundamental, en este sentido, de traer la palabra de que sí es posible una transformación, en esa perspectiva liberadora y humanizadora, y no solamente como pensamiento, sino como metodología que aportó. Y la otra pregunta, si es afirmativa la primera, es ¿cómo es posible esta transformación? Si es posible que el ser humano pueda transformarse en esa perspectiva, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso tenemos que esperar que cambien las estructuras para que mecánicamente se produzca esa transformación humana? ¿O se trata más bien de una dialéctica constructiva entre las necesidades de nuestros pueblos y la profunda necesidad de nuestras conciencias? Y la otra pregunta, ¿cuál es la dirección que necesitamos imprimir a este camino de transformación? Cada vez sabemos, y Carlos en el saludo inicial de hoy decía, ya estamos en un gran acuerdo de que necesitamos una transformación integral de la sociedad y del ser humano, simultáneamente. Y ahí yo rescato muy de referencia varias dimensiones sobre las cuales que tenemos que seguir profundizando y trabajando. Uno es el tema de la conciencia. Y ahí recogemos los aportes filosóficos y pedagógicos que
han mirado a la conciencia como activa del ser humano. Y ahí el gran aporte de la fenomenología. La conciencia activa. Ese es un punto clave que tenemos que trabajarlo. Porque es en esa posibilidad, si creemos y valoramos a la conciencia como activa, la conciencia humana como activa, es posible la transformación. Si la negamos. La posmodernidad y el pensamiento posmoderno tuvo un problema ahí en el sentido de limitar esta posibilidad. O sea, te abre un campo diverso y posible para todos, pero la pérdida del sujeto también en las filosofías de fines del siglo XX nos puso en entredicho estas posibilidades. Porque si el sujeto se nos pierde, determinado por todas las estructuras, entonces en la raíz de nuestro pensamiento se pierde la posibilidad de esta conciencia transformadora. El otro tema es, rescatando a Estela lo que nos trae con Paulo Freire, la praxis que viene del propio Marx y que fue retomado a lo largo del siglo XIX y XX y que Freire lo recoge y que las teorías y las propuestas de liberación lo recogieron. La praxis reflexiva, la praxis como acción reflexiva, la posibilidad del ser humano de volver sobre sí, de reflexionar sobre su acción es otro elemento sobre el cual tenemos que basar nuestra propuesta. La tercera es el trasfondo psicosocial y cultural que traen nuestros pueblos. Estela mencionaba también todo lo que nuestros pueblos, y Mario mencionó el saludo de uno de los amigos mapuches que hizo referencia, digamos, especial, el pueblo mapuche que está siendo golpeado, aniquilado. Hace unos días nosotros mandamos un mensaje por todos el grupo de mapuches que están en huelga de hambre y que son, digamos, golpeados, como muchos pueblos en América Latina y los pueblos indígenas también están siendo golpeados por la pandemia, son los más vulnerables. Creemos que la historia cultural y el trasfondo cultural de nuestros pueblos, históricamente y ancestrales, tienen muchas cosas que decirnos y que enseñarnos para la posibilidad de esa nueva sociedad que nosotros estamos construyendo. Ahí justamente hago referencia a toda esta propuesta que emergió en la década pasada, más abiertamente en América Latina, es la propuesta del buen vivir, como la denominamos en el Ecuador, el summa causae, que se integró en nuestra Constitución, que hoy está siendo bastante pisoteada, por supuesto, y en el caso de Bolivia, el vivir bien o el summa camaña, que entró también a la Constitución y que hoy también está siendo muy pisoteada, pero fueron perspectivas históricas que trajeron nuestros pueblos, en este caso los pueblos andinos, y que lograron emerger en el contexto social y que nos colocan un escenario en perspectiva, que aunque hoy estén siendo golpeadas, esas miradas y esas perspectivas trajeron el anuncio de una sociedad que es posible en la convivencia social y la convivencia con la naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar en la educación? Yo creo que el campo de la conciencia, el campo de la creencia es un campo fundamental, porque ahí el neoliberalismo está trabajando profundamente. No creemos, como ustedes, que se trate de una educación con una perspectiva instrumental. Este tema de las competencias que se ha impuesto a nivel global como parte de las agendas mundiales tenemos que ponerles en profunda discusión. Porque hablamos tal vez de unas competencias esenciales, sí, de unas competencias fundamentales, pero no solamente instrumentales. Competencias movidas por fines utilitaristas. Entonces, para ir cerrando, digamos, nuestra reflexión, me sumo a Estela en el sentido de recuperar el campo, y ese es tema del diálogo de hoy, los saberes, las prácticas docentes. En los saberes y en las prácticas docentes está una esencia transformadora. Nosotros como red de educadores humanistas, que yo
promuevo, activo con muchos amigos en Perú, en Ecuador, Francia, estamos trabajando en esta perspectiva. Estamos próximos a lanzar, y me gustaría compartirles en los próximos días, una segunda convocatoria de escritura de relatos docentes para construir una educación humanizadora. Estamos en ese diálogo, cómo los docentes podemos escribir, a propósito de lo que decía Estela de la sistematización, cómo los docentes podemos traer esos saberes y compartirlos con otros. Ese es un campo muy interesante a seguirlo trabajando. Queremos reconocer también la crítica profunda que los pueblos indígenas de América Latina realizaron, y la teoría crítica también, tanto social como educativa, y todos los pensamientos de la decolonialidad que trajeron en la década pasada, sobre todo en la primera década de este siglo, al modelo occidental de desarrollo. Ya dijeron los pueblos que ese modelo estaba agotado, y nosotros lo volvemos a decir, aunque hoy estamos viviendo un retorno con fuerza de los poderes conservadores que quieren sostener ese modelo, pero ese modelo se agotó. Y se agotó a nivel mundial, y se agotó a nivel de América Latina. No es por esa vía por donde vamos a tener lo que los pueblos aspiran y que lo tradujeron en ese buen vivir. Esa vida con felicidad para todos, ¿no? Ese bien común para todos. Otro aspecto que quisiéramos resaltar es que tenemos que estar abiertos a la diversidad de expresiones y sensibilidades que van emergiendo en América Latina. Lo que Chile, lo que ustedes nos dejaron en todos los meses del año pasado como rebelión, no solo fue un tema de Chile, fue un tema global, un tema mundial. Y uno puede pensar que tal vez momentáneamente algunas cosas quedan en silencio. Puede ser que ese silencio sea útil e importante para que profundicemos lo que Chile nos dejó y otros pueblos del mundo nos están dejando como lecciones para un camino que tenemos que construir. Una gran sensibilidad emerge en estos tiempos con diversas expresiones regionales, interculturales, feministas, de las nuevas generaciones, de los pueblos originarios. Tenemos que saber leer las señales que los pueblos y las nuevas generaciones nos están dejando para marcar la ruta que necesitamos. Es desde nuestra trayectoria, de nuestra experiencia actual que compartimos, la profunda necesidad de nuestros pueblos de transformar la educación latinoamericana. Desde una convergencia, estas múltiples iniciativas y este encuentro, este seminario, es una expresión de que estamos más avanzados en el encuentro que lo que nuestras fuerzas pueden creer. Este encuentro tenemos que multiplicarlo. Es solo un pequeño núcleo que tiene que multiplicarse en 1000 formas, como decía Estela, y en redes, para potenciar esas sensibilidades y expresiones. Las nuevas generaciones se rebelan, pero no quisiéramos que esa rebelión de las nuevas generaciones vaya en vía solamente de la autosatisfacción, ¿no? Sino que sea en vía de una transformación. Siguen recreándose estas nuevas sensibilidades, y el término que ustedes han usado para el seminario, este sentido liberador, humanizador, creo que recoge en gran medida esa aspiración que está en el trasfondo de nuestros pueblos. Solamente decir también que hay iniciativas, por ejemplo, como las de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que también está actuando a nivel global de América Latina. Y hace pocos días leíamos una declaración de la campaña latinoamericana por el derecho frente a otra campaña mundial que ha surgido, que se llama Campaña Salvemos Nuestro Futuro. Ahí les invito a que ustedes vean ese debate que en este momento está planteado, porque es un debate a nivel global.
O sea, ¿quién toma el liderazgo en este momento a nivel global de lo que se debe hacer en educación y en el campo social? Porque nos quieren imponer también una respuesta post-pandemia desde las agendas mundiales. Y eso tenemos que estar muy conscientes y muy alertas. Y la declaración de los últimos días que la campaña latinoamericana por el derecho a la educación hace público, vale la pena leer porque es un documento que recoge ese debate. Porque nos quieren decir cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que botar a la basura algunos currículos y cómo las cosas nos sirven y qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Eso es un debate a nivel global. Y nada más. Sumo al diálogo que viene y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos, por tan importante ponencia. Y nos invita, ¿cierto?, a que debemos cambiar en la educación y aportar con el desarrollo de la conciencia humana. Y también nos deja interrogantes a trabajar de si es posible la transformación humana, efectivamente o no. Así es que muchas gracias, Carlos, por todo eso. Ahora le damos la bienvenida a nuestro último conferencista, Rodolfo Bachler Silva, de Chile. Él es psicólogo, doctor en Psicología Educacional de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. También es investigador en emociones y cognición. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Estoy muy agradado de compartir en este seminario con tanta gente de diferentes lugares de Latinoamérica, que tenemos en común la necesidad de cambiar muchas cosas que no están funcionando como debería. Voy a abrir una presentación para compartir con ustedes. A ver. Me imagino que ahora ustedes están viendo mi presentación, ¿no? Sí, la vemos. Ok. Qué bueno. Lo primero que quiero decir es que comparto todo lo que se ha dicho anteriormente, y hay algunas cosas que las quiero resaltar porque me parecen muy importantes. La primera es destacar lo que en algún momento dijo Stella respecto de que nuestra educación ya venía con problemas antes de la pandemia. Esto yo lo he llamado en algunas presentaciones el efecto Zoom. La pandemia está sirviendo como una especie de lente, creo yo, que nos permite ver las precariedades de nuestras economías, sistemas educativos, sistemas de salud en Latinoamérica, que si bien sabíamos que existían, la pandemia nos las está mostrando con mucha más precisión, y en ese sentido casi podríamos decir que es una oportunidad para tomar más clara conciencia de aquello que debemos modificar e identificar con precisión dónde poner los acentos. En Chile, por ejemplo, se está hablando ahora de que vamos a tener un retroceso en el proceso de desarrollo económico de más o menos de 20 años. Entonces, yo me pregunto si en Europa, si en Europa del Norte, por ejemplo, va a haber un retroceso de 5, 10 o 20 años producto de la pandemia, y la respuesta es que claramente no. En educación también estamos viendo con mucha más nitidez las falencias de un sistema educativo autoritario, impositivo, hecho desde arriba, y eso es lo que yo voy a desarrollar en esta presentación con más detalle. Me gustaría resaltar esto porque nos van a decir que el problema está producido por la pandemia en unos años más, cuando no se puedan subir los sueldos mínimos, cuando no se pueda cambiar la educación, cuando no se pueda tener mejores sistemas de previsión y de salud, nos van a decir que es por la pandemia. Y entonces tenemos que recordar que el problema no fue la pandemia. Lo que la pandemia hizo es mostrarnos con más claridad aquellas falencias, aquella falta de robustez que nuestros sistemas políticos, educacionales, sociales ya traían. Entonces, para comenzar por ahí, quería destacar esa idea en coherencia con lo que ya han dicho mis compañeros de panel. El seminario
Me encanta el nombre. Estoy fascinado de participar en un seminario que se llama Construyendo una educación transformadora, humanizadora y liberadora. Y he tratado de tomármelo con cierta rigurosidad, el poder aportar en la línea del título del seminario. ¿De qué manera puedo decir yo algo, como señalaba Carlos, que sea un aporte para pensar en cambios hacia una educación transformadora, humanizadora y liberadora? Y yo pienso que lo que yo puedo aportar tiene que ver con mirar la educación desde un enfoque no dualista, emoción-cognición, ya voy a explicar aquello, y que resalta la intuición como base del aprendizaje. Por eso he titulado mi ponencia, Construyendo una educación transformadora y humanizadora, humanizadora y liberadora, dos puntos, aportes desde un enfoque no dualista e intuitivo. En otro seminario que participé muy felizmente también con el Movimiento Refundación, traje a colación una investigación de Beatriz Ábalos, una de las más grandes investigadoras en formación inicial docente en Chile, donde ella resalta que los docentes chilenos tienen una visión de la educación como una herramienta para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. ¿Okay? Desarrollo, no aprendizaje. Ese es lo que tienen en mente los profesores y profesoras en Chile cuando piensan en la educación. A pesar de que tenemos sistemas educativos centrados principalmente en el aprendizaje, y ni siquiera en el aprendizaje, sino que más bien en los resultados del aprendizaje, los profesores encarnan, llevan en su interior una visión de la educación como una herramienta para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Y en esto hay también una mirada que acopla con este objetivo, que es de una tradición humanista y social. Es decir, los profesores y las profesoras en Chile, e imagino que en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, son profundamente humanistas y tienen una visión social y vinculada al desarrollo de los estudiantes. El punto es que estamos todo el tiempo extraviándonos de esta visión que es muy intuitiva, que está muy encarnada en nosotros como educadores y educadoras. En Chile tenemos una serie de herramientas que de alguna manera permiten ver cómo el sistema nos saca de nuestro centro emocional y nos lleva en otra dirección, ¿no? La prueba de selección universitaria, los estándares orientadores para la educación básica, la educación primaria, la medición de los aprendizajes, la prueba CIMSE en Chile, una especie de PISA a nivel nacional, que coloca a nuestras escuelas en una situación de permanente competencia. El marco de evaluación para los profesores y profesoras de nuestro país son todas herramientas que reflejan que el sistema nos está tironeando hacia otros lados y nos está sacando de este centro que ya hemos dicho es profundamente humanista y social en los educadores y educadoras. Estamos un poco esquizofrenizados. Hay una esquizofrenia social en general en nuestra cultura, no es solamente un problema de la educación. Como dice Ronald Line, para nadie somos completamente enteros, menos aún para nosotros mismos. Más bien nos movemos en un mundo de roles sociales, de rituales interaccionales y juegos complejos que nos obligan a proteger el sí mismo, desarrollando lo que este antipsiquiatra llama el falso sistema de sí mismo. Nos transformamos, nos convertimos en otra persona, nos ponemos el traje de profesor y cuando nos ponemos este traje de profesor, de alguna manera el sistema nos obliga a dividirnos y a ocupar un rol que no es necesariamente el rol que nosotros sentimos internamente que debemos jugar. Nos obliga a apuntar a unos objetivos que no son necesariamente los objetivos de desarrollo que nosotros sentimos internamente, que son aquellos a los cuales debemos apuntar con nuestros niños, niñas y jóvenes. Y entramos en una percepción irreal del mundo y en unas relaciones poco significativas con las personas y con nuestros estudiantes,
porque el sistema nos va, como decía hace un momento, tironeando hacia otro lado. Esto es un problema de la sociedad en general, pero que se ve fuertemente también en el ámbito educativo y que toma algunas características específicas en este contexto. Para analizar este problema, yo me quiero centrar en una idea base, tratando de buscar aquello que creo que puede ser un aporte para la pregunta de cómo generar una educación transformadora, humanizadora y liberadora, que es el problema del dualismo cognitivo-emocional que creo que está a la base de nuestro sistema educativo, en la base de nuestro sistema educativo. Está la idea de que por un lado aprendemos, que es un proceso que realizamos con la cabeza, y por otro lado sentimos, que es algo que tiene que ver más bien con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, metafóricamente hablando, y que si bien estos dos fenómenos se vinculan, se relacionan el uno con el otro, son en último término procesos distintos, porque aprender es visto desde este enfoque como un proceso de orden representacional, racional, cerebral, y no necesariamente corporal, emocional o intuitivo. Se trata de un problema que tiene una larguísima historia, probablemente más de 400 años. Se suele situar este problema en Descartes, pero hay varios que señalan que en verdad viene de mucho antes, ¿no? Pero es Descartes aquel filósofo en el cual se deposita parte de las culpas respecto de esta separación entre lo que ocurre en el nivel mental y lo que ocurre en el cuerpo, donde están nuestras emociones, ¿no? El conductismo fue una forma de intentar solucionar este problema, negando la mente, y por suerte dejamos atrás hace ya varias décadas las visiones conductistas de la educación, pero surgieron nuevas maneras de negar la mente. La verdad es que lo que parecía ser un rescate de la mente y de la persona humana para los procesos educativos. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. No fue tal. En verdad, la llamada revolución cognitiva terminó siendo otra manera de negar el contenido más esencial de aquello que llamamos ser humano, y que tiene que ver con lo que Carlos llamaba antes la conciencia o la fenomenología, las diferentes maneras de sentir el mundo, de sentirnos a nosotros mismos y de sentir a los otros, fueron negadas por esta revolución cognitiva que tiende a ver el aprendizaje como un proceso estrictamente representacional. El constructivismo, incluso mal entendido, puede ser también una forma de negar este carácter intuitivo del conocimiento. E incluso en los últimos años, este llamado giro emocional en educación, y sobre todo la presencia de la inteligencia emocional como eje rector de este giro emocional, son también una manera de negar la esencia intuitiva de los seres humanos. Ya lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante, para aquellos y aquellas que puedan estar sorprendidas por esta idea de que la inteligencia emocional no va en la dirección correcta. Una manera de ver el problema al cual me estoy refiriendo es colocar en oposición dos miradas acerca de la educación que podríamos llamar las miradas top-down o bottom-up. Y perdónenme el anglicismo, pero estoy haciendo una ironía y una analogía también respecto de la psicología cognitiva, que tiende a hablar de los procesos de arriba hacia abajo y los procesos de abajo hacia arriba para entender la cognición humana. De la misma manera, me parece que podemos ver la educación como un proceso que está dirigido desde arriba, con unos objetivos predeterminados en el currículum, y donde lo que los estudiantes tienen que hacer es calzar con esos objetivos que ya están delineados, o pensar más bien una educación desde abajo hacia arriba, donde lo que prime sea la intuición de los estudiantes, sus propios intereses de conocimiento, y desde allí se construyan hacia arriba los procesos de aprendizaje. Son dos maneras completamente distintas de visualizar la educación. La visión de arriba hacia abajo es una visión que está basada en lo que algunos autores han llamado un realismo ingenuo, es decir, esta idea de que podemos acceder a la realidad de manera objetiva. Por lo tanto, aprender desde este punto de vista es simplemente copiar
la realidad. Es simplemente hacerme mapas, ojalá lo más exactos posibles, de la realidad. Desde este punto de vista, aprender no es construir, sino que es más bien representar la realidad de manera objetiva, ¿no? Algunos autores que se han dedicado a investigar las concepciones acerca del aprendizaje observan que en nuestros países latinoamericanos predominan las visiones interpretativas del aprendizaje. Estas visiones interpretativas calzan muy bien con esta idea del aprendizaje como copia, y son una mala interpretación del constructivismo. El verdadero constructivismo, el genuino constructivismo, siempre tiene que partir desde el estudiante, pero en verdad en nuestros sistemas educativos predomina esta visión interpretativa que cree a grandes rasgos que si nosotros activamos los conocimientos previos de los estudiantes y trabajamos con dinámicas participativas, estamos favoreciendo una visión constructiva del aprendizaje, cuando en verdad igualmente seguimos pensando que los estudiantes tienen que aprender exactamente lo que yo les estoy diciendo. En mi propia investigación en particular, esta visión calza con lo que hemos denominado el enfoque de la influencia de las emociones en la cognición. Es decir, lo dicho hace un momento, aprender es un proceso estrictamente representacional en el cual las emociones solamente acompañan e influencian este proceso de aprender, pero no forman parte constitutiva de este proceso. ¿Cuáles son los grandes problemas de esta mirada de arriba hacia abajo? Genera, por cierto, desmotivación a los estudiantes, porque los estudiantes no quieren aprender necesariamente los contenidos que están prefijados en el currículum. Y como hay desmotivación, esta mirada requiere imponer controles disciplinarios. Y estos controles disciplinarios no apuntan al conocimiento, apuntan a la conducta, y generan una suerte de ilusión, como si los estudiantes estuviesen motivados, como si estuviésemos interesados en ir a la escuela y aprender, pero en verdad lo que se está regulando es únicamente la conducta a través de sistemas principalmente punitivos. Además, desde esta mirada se concibe el aprendizaje como un proceso de todo o nada. Hay alguien con el micro encendido. Si se aprende y se reflejan estos objetivos o resultados de aprendizaje que están concebidos en el currículum, entonces decimos que el proceso es exitoso. Y si las respuestas que se dan y que se evalúan a través de pruebas estandarizadas son incorrectas, decimos que no hubo aprendizaje, pero ya sabemos en verdad que el aprendizaje no es un proceso de todo o nada, sino que va ocurriendo gradualmente, pero esto no es valorado en esta mirada, donde solamente se observan los resultados de aprendizaje. Además, y esto es muy importante, esta mirada de arriba hacia abajo promueve implícitamente aprendizajes que tienen que ver con entender este fenómeno, el aprendizaje, como algo desagradable. Después de 12 años de escolarización obligatoria, muchos estudiantes, e incluso esto yo lo veo en mis propios alumnos, estudiantes de pedagogía, tienden a creer que aprender es un fenómeno desagradable porque han pasado 12 años en un sistema que los está obligando a aprender cosas que ellos no desean aprender y de una manera que no desean participar. Entonces salimos de la escuela, egresamos del sistema escolar creyendo que aprender es desagradable. Nada más lejano de la realidad biológica de los seres humanos, donde en verdad aprender es de las cosas más gratas que pueden ocurrirnos. No podría ser de otra manera, puesto que se trata de un fenómeno que apunta a nuestra adaptación como seres humanos, con lo cual tiene que ser necesariamente un agrado aprender. Y salimos de nuestros sistemas educacionales concibiendo también, porque lo hemos aprendido implícitamente, que el error es un problema. Cuando no logramos calzar con los resultados de aprendizaje que se espera, que están definidos en el currículum, entonces estamos frente a un problema. Y toda la literatura, desde Piaget en adelante, nos habla de que en verdad el error es la principal fuente del aprendizaje. La otra visión, la visión de abajo hacia arriba, es una visión que podemos rastrearla en muchos autores actuales y también de la historia de la educación y la psicología.
Aquí he puesto yo algunos ejemplos. Primero, me parece que es una visión de sentido común. Yo creo que todos sabemos internamente que los procesos de aprendizaje fluyen de esa manera, es decir, que nosotros primero sentimos, tenemos una intuición respecto de un contenido al cual nos enfrentamos, un contenido de aprendizaje, y desde ahí, desde abajo, comenzamos a construir hasta desarrollar acá arriba en nuestra corteza cerebral representaciones mentales que nos permiten hablar acerca de lo aprendido, nos permiten conectarlo con otros aprendizajes previos, etc. Se trata de un proceso entonces de abajo hacia arriba, en un sentido metafórico, pero también en un sentido literal, físico, desde nuestro sistema límbico hacia nuestra corteza cerebral. Se puede arrastrar esta visión en el sentido común, pero también en importantes estudios provenientes de neurocientíficos muy relevantes en nuestra época. Tal vez el más importante de todos, Damasio, que con su famoso libro El error de Descartes, nos muestra que todo aprendizaje parte desde una emoción, que el cuerpo se anticipa al conocimiento simbólico a través de las reacciones fisiológicas que él denomina emociones. También en Feldman Barrett, también en Pessoa y otros neurocientíficos está presente esta idea. En la psicología, en el humanismo estuvo fuertemente presente en el siglo pasado esta idea, pero luego esto es desplazado por las ideas del cognitivismo que priman hoy en día. Y por cierto, en la filosofía de la mente podemos encontrar interesantes autores que nos hablan de las emociones como procesos cognitivos, que nos hablan del sentir como la base del conocimiento. Nussbaum, por ejemplo, Robert Solomon, y yo mismo, que me voy a detener en mi mirada particular, he desarrollado un enfoque que parte de esta lógica de aprender como un proceso de abajo hacia arriba, ¿no? Ya lo hemos dicho, desde este punto de vista, sentir es comenzar a aprender. Desde este punto de vista, el aprendizaje no se acompaña de emociones. Desde este punto de vista, cuando sentimos algo, ya estamos aprendiendo. Esa es la primera etapa del aprendizaje. Este nivel del aprendizaje no es evaluado en el sistema porque el sistema requiere evaluar a través de la palabra, a través del verbo, y por lo tanto solamente se concibe como aprendizaje aquello que podemos poner por escrito o en una presentación oral, pero la verdad es que fisiológicamente el proceso de aprender parte por una reacción corporal que llamamos emoción. Luego, estas emociones, estas sensaciones, esta fenomenología interna es transformada a través de distintas herramientas en representaciones mentales. Y llegamos a un producto que tiene un carácter verbal, que tiene un carácter simbólico, pero que en verdad partió de un emocionarse. Y parece entonces que olvidamos que el proceso comenzó desde allí, comenzó desde el cuerpo, y nos fijamos únicamente en el producto final. Para que esto ocurra y podamos transformar nuestros estados internos, nuestras intuiciones en eh, resultados simbólicos, para los que podamos reformatearlos y darles un carácter representacional a nuestras sensaciones, requerimos la mediación de la cultura en términos generales. Requerimos participar en un contexto cultural que nos apoya y que media, como decía Vygotsky, y nos hace pasar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo. Pero ahora quisiera destacar que esta mediación no es solamente una mediación de carácter simbólica, no es que los profesores y profesores solamente nos apoyen con términos lingüísticos, con conocimientos, con información, para que nosotros podamos cambiar nuestras representaciones. Sobre todo la labor de profesores y profesoras es apoyarnos desde un punto de vista emocional y empatizar con lo que para nosotros como estudiantes es relevante, es intuitivamente relevante de ser aprendido. Entonces esta mediación es una mediación sobre todo emocional, hecha sobre nuestra fenomenología. Nuestra fenomenología que en el sistema en el cual vivimos, en el sistema cultural y educativo, se encuentra restringida por una cultura que nos dice que lo que nosotros sentimos no es relevante, que lo que nosotros experimentamos internamente no es aquello sobre lo cual debemos centrar nuestro aprendizaje, que son otros estándares,
otras personas, otros manuales los que nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces está comprimida, como en esta figura, la crisálida que está ahí esperando volar por la economía, por los estándares, por los sistemas de evaluación de los aprendizajes, que dejan en un último plano lo que yo siento como estudiante, lo que yo creo que es relevante explorar, indagar, etc. Para ir cerrando, porque ya estoy un par de minutos pasado en el tiempo, quiero ejemplificar a qué me refiero con una educación de abajo hacia arriba en términos más concretos, haciendo referencia a una campaña que está liderando un estudiante de Arica, muy apoyado, monitoreado, mediado por un importante trabajo que está haciendo el profesor Félix Milanés, que va a dar un taller a continuación, y que se llama Wi-Fi para Todos. Esta campaña que está liderando el estudiante Iván Cruz, me parece que es el apellido, parte de un contexto que ha privilegiado escuchar a sus estudiantes, escucharlos en qué términos, escuchar qué es lo que están sintiendo los estudiantes en estos tiempos de pandemia. En esta escuela hay un aula especial, un aula distinta que se llama, creo que es el nombre, el aula de la paz, ya me corregirá Félix más adelante, donde los estudiantes tienen opción de escuchar su corazón, escuchar su cuerpo y desde ahí construir reflexiones sobre aquello que les parece importante indagar. Entonces, en ese contexto de escucha empática es que Iván Cruz repara en el hecho de que en Chile actualmente, algo que seguro que es igual en el resto de nuestros países latinoamericanos, la mayoría o gran parte de los niños y niñas no están teniendo las condiciones de conectividad para poder participar de una educación online. Entonces, de ahí surge esta campaña denominada Wi-Fi para Todos. Cuando el profesor Félix Milanés se refiere a la idea que tuvo Iván de pensar en esta campaña, siempre dice, yo lo he visto en varios videos, esto es algo que nació del corazón de Iván. No dice, esta es una idea que se le ocurrió a Iván, dice, es algo que nació de su corazón. Y ese detalle no es menor, es un detalle muy importante porque tiene que ver con entender intuitivamente que los procesos de aprendizaje parten desde nuestro corazón, desde nuestro cuerpo, o de lo que Damasio llamaba los marcadores somáticos, y que solamente si se dan las condiciones de mediación cultural por parte del sistema educativo y los docentes, los y las docentes, entonces vamos a avanzar hacia un aprendizaje de carácter representacional o simbólico, como efectivamente ocurre en esta campaña que está tomando un vuelo insospechado y maravilloso. Entonces, este enfoque tiene muchas ventajas, y con esto cierro, que yo quisiera resaltar, algunas de las cuales son, por ejemplo, el hecho de que cuando respetamos la intuición de nuestros estudiantes y la apoyamos y construimos el aprendizaje desde ahí, la motivación por aprender permanece intacta e incluso es reforzada. Este carácter placentero del aprendizaje se ve muy realzado y cada vez es más agradable seguir aprendiendo, seguir profundizando en lo que inicialmente fueron mis propias sensaciones y mis propias ideas. El aprendizaje desde este punto de vista es además concebido como un proceso de investigación. Aquí no se trata de calzar con unos objetivos prefijados, se trata más bien de explorar el mundo, de investigar el mundo a la manera como lo hacen los científicos, algo que Piaget resaltaba mucho en su investigación, la idea de ver a los niños como investigadores. Esta es una condición natural de los seres humanos. Concibe el aprendizaje como proceso, no como un todo o nada, de acuerdo a cómo lo presenté en relación con la mirada de arriba abajo, sino que aquí más bien se entiende que cuando los estudiantes sienten cosas, ya están aprendiendo. Y por último, me parece que es una manera de entender la educación como un proceso transformador, como un proceso que nos lleva a volar en otras direcciones, a actualizar nuestro potencial como seres humanos, tal cual lo veía Abraham Maslow en el siglo pasado, nos lleva desde esta zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo y nos transforma, nos engrandece como seres humanos, destacando lo
más relevante que hay en nosotros como personas, que es este carácter intuitivo que nos moviliza día a día para tomar decisiones en el mundo. Algo que, por cierto, es plenamente liberalizador y que permite que nuestra crisálida interior vuele y se desprenda de estos códigos de barra que nos tienen aprisionados en esta cultura que nos restringe y no nos respeta como seres humanos. Lamento haberme pasado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Rodolfo, por tan enriquecedora ponencia, donde se destaca lo vital que es el apoyo cognitivo-emocional y que hay que intervenir, ¿cierto?, desde esa mirada, la relevancia de la emocionalidad. Así es que muchas gracias. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero recordarles que si no está su nombre y su apellido bajo la imagen de su video, no los van a poder asignar a los grupos pequeños de los talleres. Así es que por favor, renómbrenlo. Salen 3 puntitos arriba en la esquina derecha de su pantalla y una de las opciones dice silenciar, fijar video y dice renombrar. Aprieten renombrar y escriben su nombre y su apellido. Hay gente también que aún está solo con nombre, favor agregar su apellido, porque ya están trabajando en formar los grupos pequeños para los talleres. Así es que por favor los invito a hacer eso. Y bueno, a continuación damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Para ello voy a ir leyendo lo que aparece en el chat. La primera pregunta que nos dejaron está dirigida a Carlos Crespo y dice: ¿cree que estamos viendo a las personas o estamos respondiendo a la contingencia? Esa pregunta la hace Flor Oyarzo Paredes a Carlos Crespo. Está silenciado, Carlos. Sí, ya, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. No, solamente me pareció interesante lo del viendo, del ver, ¿no? Porque claro, estamos sometidos en este momento cada vez más al sentido de la vista, ¿no? Porque a través de las pantallas estamos conectados con la realidad, ¿no? Y estaba recordando que el propio Aristóteles, en la medida, decía que se reconoció la primacía del sentido visual ya en ese periodo, ¿no? Entonces, me llama la atención la pregunta, muy interesante para reflexionar cómo está operando nuestro contacto con la realidad en esta nueva fase a través de una vía como es tal vez entre lo auditivo y lo visual. Hay un juego ahí que tal vez está ocupando la posibilidad de construir la realidad de una manera más autónoma. Ya veníamos, como Estela también dijo, antes de la pandemia, ya estábamos circunscritos a un modelo de construcción social en el cual los sentidos están copados, están cooptados, digamos, por los sistemas de información. Entonces, creo que un gran reto en la educación está en una capacidad, no quiero usar entrenamiento porque es todo lo contrario, es la posibilidad, por eso trabajé yo mucho con el tema de la conciencia y me uno de paso a Rodolfo por su exposición muy interesante, muy valiosa. ¿Cómo la educación podríamos ir trabajando para el desarrollo de una autonomía con respecto al manejo de tus percepciones? Porque son las percepciones las que están siendo ocupadas a través de la ocupación de los sentidos. Eso diría, cuando nos dice, ¿estamos viendo o respondería a esa reflexión? Muchas gracias, Carlos. La segunda pregunta del chat es de Lenia Sepúlveda, y me imagino que se la hace a Estela, no especificó ahí, pero por el tipo de pregunta que dice: ¿es posible llevar las prácticas de la educación popular a la educación formal en este momento? ¿Conocer experiencias de este tipo en Chile y América, Estela? Bueno,
La pregunta que hacen, inclusive yo creo que doy de una vez respuesta a dos preguntas que también miré en el chat. Una de ellas, ¿cómo tomar el poder y cambiar la forma de enseñar teniendo en cuenta lo que es importante para la comunidad y los estudiantes y no seguir copiando? Es una de las preguntas que hace. Y la otra, ¿es posible llevar las prácticas de la educación formal y si conocemos una práctica en Chile? Yo les decía al iniciar que hablaba desde el sitio donde estoy y en este momento nosotros en el proceso de movilización social para la educación, que es un espacio de reflexión, hemos encontrado prácticas pedagógicas alternativas, que son prácticas de los maestros que realizan en comunidad, prácticas que salen de las necesidades y de las problemáticas que tiene la gente. En educación propia, por ejemplo, y las pueden encontrar ustedes en la página de la movilización social por la educación. El lunes pasado estuvieron mostrando y socializando estrategias pedagógicas y didácticas, y una profesora que trabaja con educación propia nos mostraba cómo es posible con la comunidad desarrollar unos módulos para el trabajo con los estudiantes. Esos módulos tienen integración de áreas, tienen participación de los padres de familia y están preparando para la vida. Con el símil de la siembra, entonces el primer módulo habla de las semillas, el segundo módulo habla de preparar la tierra, el tercero de la producción, el cuarto de la transformación. Entonces miremos, allí los profesores, porque esto lo hacen en colectivo, en ese trabajo de equipo integran los conocimientos formales con las vivencias de la comunidad. Y entonces mira cómo un niño de tercero tiene que preparar la tierra, pero para preparar la tierra tiene que medir el terreno. Para preparar la tierra tiene que conocer toda la temática de geometría. Entonces mire que sí es posible trabajar los contenidos formales con las necesidades de la comunidad. Y en este sentido, desde FECODE hemos trabajado lo que se llama los proyectos pedagógicos alternativos. ¿Qué son esos proyectos? Son aquellos que hacen resistencia a las políticas neoliberales. Entonces, el maestro, desde la investigación como estrategia, desde empezar a preguntar con los estudiantes, puede trabajar con las comunidades. La otra pregunta, si en Chile, y me voy a pasar a eso, en el último libro de Marco Raúl Mejía, Educaciones, Escuelas y Comunidades, él manifiesta que hay muchas experiencias pedagógicas y que él ve que hay unas lucecitas que muestran la transformación. Y allí cuando muestras todos ejemplos, muestra una práctica de la escuela pública comunitaria del barrio Franklin de Chile.
Y dice, es una práctica que ha sido sostenida por una cooperativa de educadores y educadoras populares, que ellos han construido un currículo comunitario y que ese currículo comunitario emergente tiene allí experiencias para recoger las memorias, los saberes, la sabiduría y todo lo que encontramos en los territorios urbanos. Entonces, miremos que los maestros sí podemos empezar a ir teniendo autonomía en nuestras clases. El maestro tiene la oportunidad y el maestro es un sujeto político que puede empezar a transformar, a cambiar sus prácticas, a cambiar su forma de relacionarse con las comunidades, a relacionarse de otra forma con los estudiantes. Por eso hablaba al iniciar la importancia del diálogo, no a llevar respuestas a clase, sino a que miremos las preguntas. ¿Por qué? Porque un maestro autoritario es el que lleva las respuestas y le teme a las preguntas que sus estudiantes puedan hacer. Termino con las preguntas y espero haber contestado termino con esta frase de Freire que dice, la educación no transforma al mundo, pero sí transforma a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, primero nosotros como maestros debemos empezar a cambiar para poder empezar a transformar nuestras prácticas pedagógicas. No sé si la compañera que hacía las preguntas. Sí, Estela, muchas gracias. Sí, Estela, También, gracias. Muchas gracias. También hay unas preguntas para Rodolfo, que son 4 o 5, Rodolfo, te las voy a decir y quizás tú las puedes abordar de manera transversal porque están relacionadas con todo lo que tú comentaste. Carla, por ejemplo, pregunta a Rodolfo, ¿de qué manera la metodología ABP, es decir, aprendizaje basado en proyectos, nos ayuda a construir una educación liberadora, humanizadora y transformadora? Luego, Elizabeth Maringer pregunta si la activación de una pedagogía intuitiva nos hace ser conscientes de vivenciar procesos personales resilientes. Y luego Jenny dice si esta concepción plantea un paradigma distinto, cómo los profesores y profesoras podemos romper con las imposiciones impuestas por el sistema, por ejemplo, obligación de seguir con las pruebas estandarizadas y hoy seguir con los objetivos priorizados. ¡Wow! Varias cosas, no sé si las puedo conectar una con otra. Pero darle un ratito a cada una. Lo del aprendizaje basado en proyectos, por cierto, es una de los caminos que yo creo que van en la dirección de pensar una educación desde abajo hacia arriba. Me gusta más incluso el concepto aprendizaje basado en fenómenos, tal cual lo plantean en Finlandia, porque incluso la mirada de proyecto tiene ya un carácter un poco más vertical, un poco más utilitarista, porque se está pensando en un resultado final de unas ciertas características. Y la visión del ser humano como un investigador, como un pequeño científico que disfruta del aprendizaje, me parece que calza más bien de mejor manera con la idea de aprendizaje basado en fenómenos. Nos gusta comprender el mundo. Más allá de que aquello se transforme en un resultado concreto, hay un disfrute, un placer natural, biológicamente determinado por comprender las cosas. Pero por cierto, la idea de aprendizaje basado en proyectos, salvo esta sutileza, está muy en esta dirección de lo que yo he planteado. Esto, por cierto, que nos ubica también en una posición un poco rebelde. Yo no sería digamos, ser cínico, no plantearlo. Y me parece que es lo que tenemos que hacer.
como dice Estela, los profesores son sujetos políticos y están llamados a generar cambios y están llamados a generar cambios que nazcan de su persona más que de su actividad técnica, por poner por hacer un juego dialéctico. Es la persona del profesor la que debe orientar, guiar los procesos educativos a partir de lo que le resulta coherente. eh, la idea de que la intuición es sabia y que nos permite tomar buenas decisiones no es una idea que tenga únicamente antecedentes en la New Age, en la época del humanismo como psicología humanista, sino que también en las neurociencias. Feldman Barrett habla del afecto nuclear como el elemento central a partir del cual se construye toda la cognición humana. El afecto nuclear, ¿qué es? La capacidad biológica de sentirnos bien o sentirnos mal en distintos niveles de intensidad. Ella lo define, esta neurocientífica, lo define como un barómetro emocional que nos guía por el mundo y es la fuente original de todas nuestras decisiones, en palabras de Damasio, con lo cual debemos respetar este saber interno, esta fenomenología interna que nos dice por dónde seguir el camino, y si eso se tiene que oponer a sistemas de medición estandarizados, a resultados de aprendizaje, objetivos de aprendizaje predeterminados, está muy bien que así sea. En nuestros países latinoamericanos puede parecer esto una especie de ir contra el sistema, pero en verdad en algunos países europeos o en Canadá esto es sentido común. Con lo cual tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades de conectividad con el mundo que nos da la tecnología y la pandemia para entender que lo que en algún lugar puede ser visto como oposicionismo, en otras partes es simplemente el cómo hay que hacer las cosas. Y sí, me parece que hay que rebelarse. Eso conecta con la resiliencia, por supuesto, porque la resiliencia tiene mucho que ver con escuchar a este ser interno, esta fenomenología interna, para desde ahí ir construyendo nuevas cosas, ¿no? Entonces me parece que un profesor y una escuela resiliente es un profesor y una escuela que respeta profundamente esta inspiración intuitiva para desde ahí guiar la pedagogía. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. ¿Y alguien agrega para ti si es a tu juicio esto una cuestión de metodología, estrategia, etcétera, o una obligación y oportunidad de desplegar la vocación de los profesores más allá de los resultados, de la esencia, o sea, recrear, deleitar y encantar a través de nuestra felicidad? Ella es Flor Oyarzo Paredes. Flor, sí, te dejé mi correo electrónico también, que me escribió un mensaje privado por aquí para que sigamos conversando. Esto no es un asunto metodológico. La única especie en la cual existe la pedagogía es la especie humana. Esta es una característica distintiva de los seres humanos. Encontramos aprendizaje en muchas especies, incluso aprendizaje muy sofisticado, aprendizaje por imitación también, aprendizaje de carácter simbólico, incluso en otras especies. Pero no encontramos en ninguna especie la intención de querer enseñarle a otros. Aunque ciertos animales aprenden de otros, no se encuentra la intención como algo predeterminado por enseñar. Eso es una característica profundamente humana, con lo cual no se trata de metodologías. Las metodologías, por cierto que ayudan, ¿no? Y ya hemos visto, digamos, alguna herramienta metodológica, conceptual y técnica, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, pero sobre todo se trata de entender que la pedagogía es una actividad humana que nace de nuestro ser intuitivo y que es desde ahí, desde donde debe ir construyendo diferentes herramientas cambiantes, flexibles, que atiendan a la realidad del momento y que no se aten de manera rígida a un diseño previo, porque eso es lo que limita las capacidades humanas. Desde mi punto de vista, una educación liberalizadora, humanizadora, sería una que tenga un carácter muy flexible y que momento a momento se vaya adecuando a las realidades de cada proceso, que por cierto son
plenamente cambiantes y dinámicas, ¿no? El aula es uno de los espacios más dinámicos que existen en la interacción social, con lo cual una pedagogía intuitiva tiene que mantener ese carácter dinámico y flexible y no atarse rígidamente a una técnica. Las técnicas pueden ayudar, pero me gusta lo que decía Claudio Naranjo respecto de esto. Uno tiene que manejar todas las metodologías y todas las técnicas y tiene que tener una planificación estupenda, clase a clase, ojalá para todo el año. ¿Para qué? Para que luego ingresemos al aula y nos olvidemos de la planificación y atendamos a lo que está ocurriendo en el momento presente. Rodolfo, en ese sentido, Pablo Pincheira pregunta si la pandemia tendrá algún efecto de cambio en el paradigma educativo. Y luego pregunta Esteban Canul si el aprendizaje basado en proyectos, o bien como tú dijiste, en fenómenos, es bueno para la primaria o no. Si la pandemia va a tener un efecto, va a depender únicamente de nosotros, y yo estoy encantadísimo de participar en un seminario organizado por un movimiento que se llama Refundación Pedagógica. Creo que tenemos que agarrarnos de esta oportunidad que la pandemia nos genera. La pandemia ha sido sobre todo un problema probablemente, y a mí me da un poco de pudor a veces cuando hablo de la oportunidad que la pandemia nos genera, porque sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero lo cierto es que verdaderamente se está abriendo una oportunidad en términos no solamente educativos, sino que políticos en un sentido más amplio, para poner con mucha fuerza nuestras ideas. Yo mismo estoy ahora viviendo un proceso de revolución interna, de poner con mucha más fuerza ideas que en otros momentos tal vez el contexto cultural no lo permite, porque uno no es tan escuchado, pero todo el mundo ahora demanda personas que estén hablando de la conexión de las emociones con la educación. Entonces creo que va a depender de que nosotros nos tomemos ese espacio con fuerza, el hecho de que la pandemia abra efectivamente opciones de cambio, pero la oportunidad está allí, depende de que nosotros nos hagamos cargo. Y lo segundo, respecto del aprendizaje basado en proyectos, me parece que es una metodología muy pertinente para todos los niveles educativos, incluso el nivel superior. Pero si hay un lugar donde es más pertinente que en otros, es en los primeros niveles del ciclo escolar, claramente. El respeto por la esencia de explorador, por el placer de conocer, por el mecanismo intuitivo de aprender y conocer el mundo que llevan los niños, es algo que se empieza a aplacar desde muy temprano en la escuela, y mientras más tiempo se tarde, ojalá nunca ocurra, este adormecimiento de ese carácter de pequeño investigador que llevan los niños, me parece que estamos entonces cumpliendo con el objetivo central de la educación, que es aportar al desarrollo de los seres humanos. Así que la respuesta es que es pertinente en todo momento, pero sobre todo en los primeros ciclos de la vida. Muchas gracias, Rodolfo. También alguien agregaba luego si la neuroeducación debería ser la base para una metodología de aprendizaje desde abajo hacia arriba. Tengo gigantescos reparos respecto de la neuroeducación, y quedarían para conversar largamente. Solamente decir que la neuroeducación, si bien es en principio un aporte, yo mismo he citado neurocientíficos porque entiendo que los códigos en los cuales se debate nuestra educación actualmente tienen mucho que ver con escuchar a las neurociencias. Si bien esto ocurre, en general la visión neuroeducativa se está transformando, para mi punto de vista, desde mi punto de vista, más en un problema que en una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, tomemos la idea del neuromito, ¿no? Los neuromitos, en particular el neuromito respecto de los 2 primeros años, los 3 primeros años de desarrollo, ha significado para que muchos países centren su atención en el nivel preescolar de enseñanza, pensando que ahí se decide todo el futuro de los seres humanos. Esto es un neuromito, lo muestran así muchos textos, porque en verdad está basado en antecedentes de estudios con ratas en laboratorio. Y
pierde de vista todo el carácter político, el carácter social y cultural que la educación tiene en el resto del ciclo escolar y incluso superior, y centra las políticas educativas de muchos gobiernos en esas primeras épocas de la vida, además de una manera muchas veces segregadora, competitiva, etc. La visión de la neurociencia es una visión que impone el materialismo en educación, además. Y sabemos que los procesos educativos son procesos históricos y culturales, no solamente cerebrales. Con lo cual, teniendo de base que es importante conocer cómo funciona el cerebro para entender cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, me parece que las neurociencias no son el camino para guiar los procesos de cambio en educación que requieren nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, Rodolfo. Para ir cerrando con estas preguntas, Lucía Navarro pregunta a Carlos Crespo y dice, muy interesante, ¿y cómo desarrollar estas acciones que usted propone cuando el modelo neoliberal se nos ha impuesto y ha sido y es extremadamente difícil de disminuir o acabar, y los intereses económicos siempre están por sobre los intereses de la educación pública, a lo menos en Chile? Sí, vamos juntando y tejiendo, digamos, varias de las ideas que hemos escuchado ahora, ¿no? A mí me interesa tocar un punto que no toqué respecto a, me da oportunidad esta pregunta, y es el tema, Rodolfo lo tocó, es el reto de la ética en la educación. Me parece que hoy más que nunca vuelve con fuerza el reto de la ética, pero es en el sentido también que Rodolfo planteaba, es el tema de la coherencia, porque la civilización que estamos es una civilización de disociación, como decía Rodolfo. O sea, somos hijos de una civilización que nos estructuró disociados. Entonces, yo creo que lo que se viene a futuro con más fuerza es una civilización de lo integral, de la integralidad. Y estamos en los gérmenes de esa nueva civilización. Entonces tenemos un reto profundo y eso se plasma en un punto de la educación, es el reto de la unidad. De la unidad entre el hacer, el sentir, el pensar. Y ahí está el núcleo de la coherencia. Y yo diría que ese desde abajo también debería completarse con un desde el centro, un poco lo que Rodolfo también decía, desde la persona, ¿no? Desde ahí emerge también la fuerza de esta unidad. A medida que vayamos logrando una unidad como seres, va a emerger también acciones con esa perspectiva y ese modo. Yo simplemente el cómo, ¿no? Porque la pregunta es cómo. Es siempre el gran reto, pero yo diría, en primer lugar, me parece importante el lugar desde donde nos preguntamos. Nos preguntamos esto, el lugar que nos volvemos a preguntar, ¿qué educación, para qué, etcétera? Lo que hemos hablado hoy me parece muy importante. Lo otro, ya la disposición a preguntarnos, que este seminario ha recogido. Preguntarnos en las raíces, el disposición a preguntar, y me parece muy importante con los otros. Entonces yo diría, respondiendo a esa pregunta también, es ir construyendo ámbitos como este, y muchos ámbitos, la multiplicación que decía Estela, y en esos ámbitos ir construyendo un tejido humano, un tejido humano. Pueden ser ámbitos en los que nos interesa fortalecernos en las tecnologías, fortalecernos en las metodologías, sí, pero en la raíz tenemos que generar la posibilidad de que esos ámbitos fortalezcan el tejido humano. Y también estar en enlace con un conjunto social, también diría yo, como una de las respuestas. Muchísimas gracias a Rodolfo, Carlos y Estela que pudieron responder algunas preguntas que fueron apareciendo. Ahora quiero dar pie a que continuemos en la senda del aprendizaje activo. Los y las invito entonces a participar de los talleres en los que cada uno y cada una se inscribió
Para ello, nos van a dividir ahora en grupos pequeños y los invito a aceptar la ventana que les va a aparecer, ¿sí? Y luego nos encontraremos nuevamente para el plenario. Recordar a los talleristas que a las 13:13 se avisará en los grupos que quedan 2 minutos para ir cerrando. Así es que muchas gracias nuevamente a los 3 conferencistas. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias.